Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Aquí nos encontramos, sí, en este tutorial para ejercitarnos, en este caso, sobre el análisis sintáctico de proposiciones subordinadas, incluidas adverbiales, pero con la función de causa, ¿sí? Ya en el tutorial anterior habíamos visto la función de lugar. Ahora es el turno de la de causa, ¿sí? Y es importante tomar en cuenta de que este tipo de proposiciones subordinadas adverbiales de causa van a utilizar como encabezador, ¿sí?, de la proposición el nexo porque. Hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Y cumplen varias funciones, ¿no? Porque puede cumplir la proposición subordinada adverbial de causa la función de circunstancial de causa, ¿sí? O puede cumplir la función de modificar, ¿sí?, a otra palabra que no sea el verbo también dentro de la oración, ¿sí? Muy bien, y entonces estaría la proposición subordinada dentro de otro tipo de modificador del verbo, ¿sí? Bueno, vamos a ver primero la que tiene función de circunstancial de causa, ¿sí? Lo primero que debo hacer dentro de la oración, como se hace con todas las oraciones, es marcar primero el núcleo verbal, ¿sí? Voy a marcar los núcleos verbales, ¿sí? Ya habiendo marcado los núcleos verbales, ya puedo circular el encabezador nexo que me va a permitir saber dónde empieza la proposición subordinada, ¿sí? Acá tenemos el encabezador, entonces yo sé de que ahí empieza la proposición subordinada y por una cuestión de sentido común sé de que ahí termina, ¿sí? Muy bien, ahora voy a separar en sujeto y predicado. ¿Quién corrió porque tenía mucho miedo? Matilde, ¿sí? Entonces ya sabemos cuál es el sujeto y sabemos cuál es el predicado, ¿sí? Matilde es el núcleo sustantivo del sujeto, ¿sí? Y acá tenemos la proposición, ¿sí?, subordinada, incluida, adverbial. En este caso, con su función de complemento circunstancial de causa. ¿Por qué? ¿Por qué corrió Matilde? Porque tenía mucho miedo, ¿sí? Muy bien. Ahora, se la puede bajar a un segundo nivel de análisis a la proposición subordinada, ¿sí? En donde vamos a colocar porque tenía mucho miedo, ¿sí? Y en dónde la puedo analizar, ¿sí? En este caso, ¿sí?, es un predicado verbal simple con sujeto tácito. El porque cumple sintácticamente, se lo baja porque tiene una función sintáctica, el nexo en el segundo nivel de análisis, que es la de circunstancial de causa, ¿sí? Acá tenemos el verbo, ¿sí? ¿Sí? Y acá tenemos mucho miedo, ¿sí? En donde mucho es un modificador directo, miedo es el núcleo, ¿sí? ¿Qué es lo que tenía? ¿Sí? Mucho miedo, objeto directo, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Ahí tenemos analizada la proposición en su segundo nivel de análisis, ¿sí? Y con su función de circunstancial de causa. Bueno, vamos a pasar a otra oración, ¿sí?, para poder analizar las otras funciones que tienen las proposiciones subordinadas adverbiales de causa. Muy bien, aquí estamos con otra oración, ¿no? En donde, sí, hay que tener muy en cuenta los nexos que encabezan las proposiciones subordinadas, sí, adverbiales, sí, en este caso de causa, ¿no? Tomemos bien en cuenta que aparte del porque, también tenemos, por ejemplo, puesto que, como, ya que, pues, no solamente el porque va a ir adelante de la proposición subordinada adverbial de causa. Ya vamos a ver otros ejemplos, ¿sí? Acá tenemos, ¿sí?, esta subordinada adverbial de causa, en donde la función que está cumpliendo es la de modificar a otra palabra que no sea el verbo, ¿sí? Miren, Nazarena está contenta porque visitó a Jorge, ¿sí? Lo primero que hago es marcar los núcleos verbales, ¿sí? Ya habiendo marcado los núcleos verbales, voy a circular el encabezador que me dice dónde empieza y dónde finaliza la proposición subordinada, ¿sí? Voy a separar en sujeto y predicado. ¿Quién está contenta porque visitó a Jorge? Nazarena, ¿sí? Predicado verbal simple, sujeto expreso simple,
Nazarena viene a ser el núcleo sustantivo del sujeto, ¿sí? Miren que acá tenemos, ¿sí?, la proposición subordinada incluida adverbial, ¿sí? Pero la proposición subordinada incluida adverbial, ¿sí?, ¿sí?, que tiene la función de complemento circunstancial de causa, ¿sí?, está modificando no al verbo de la oración, al verbo principal de la oración, sino a una palabra que está de manera posterior, que viene a ser contenta, ¿sí? Contenta, ¿sí?, que viene a ser el núcleo de un, ¿sí?, predicativo obligatorio, ¿sí?, de un complemento predicativo obligatorio, ¿sí? Tomen en cuenta de que el núcleo es un adjetivo, está acompañado de un verbo copulativo y ese adjetivo, ¿sí?, está modificando el núcleo del sujeto, está hablando del núcleo del sujeto, ¿sí? Se dan cuenta cómo en este caso la subordinada adverbial con función de causa no está modificando al verbo principal de la oración, sino que está modificando a un adjetivo, que ese adjetivo es núcleo de un complemento predicativo obligatorio. Es decir, que la subordinada adverbial está dentro de el complemento predicativo obligatorio. Obviamente se la puede bajar a un segundo nivel de análisis, ¿sí?, porque visitó a Jorge, ¿sí?, en donde es un predicado verbal simple con sujeto tácito. El porque, como muy bien le dije en la oración anterior, cumple la función, ¿sí?, de circunstancial de causa. Visitó viene a ser un núcleo verbal, a nexo subordinante, Jorge núcleo, ¿sí?, a Jorge objeto directo, ¿sí? Entonces de esa manera queda analizada la proposición subordinada en su segundo nivel de análisis, ¿sí? Vamos a hacer una más, ¿sí?, para poder completar la ejercitación y así poder concluir con este tutorial de proposiciones subordinadas adverbiales, ¿sí?, con función de causa. Muy bien, acá tenemos ya planteada otra oración en donde, ¿sí?, en donde no va con el encabezador porque, sí va con otro tipo de nexo encabezador, ¿sí? Muy bien, lo primero que debo hacer es marcar los núcleos verbales, ¿sí? Después de haber marcado los núcleos verbales, voy a circular el nexo, que viene a ser en este caso puesto que, ¿sí? El sentido y la entonación de la oración me va a permitir saber hasta dónde llega. Puesto que ha llovido, el pasto crece. Puesto que ha llovido, ¿se dan cuenta? Hasta ahí llega, ¿sí? El pasto crece. ¿Qué crece puesto que ha llovido? El pasto. Muy bien. Entonces acá tenemos, ¿sí?, un sujeto expreso simple con el predicado verbal simple de un lado y del otro, ¿sí? Analizamos el sujeto, ¿sí? Ya tenemos listo el sujeto y nos queda simplemente, ¿sí?, la proposición subordinada incluida adverbial en su función de complemento circunstancial de causa. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Muy bien. Ahora, de esta manera también se puede bajar a un segundo nivel de análisis, ¿sí?, en donde también se baja el puesto que, ¿sí?, puesto que ha llovido, ¿sí?, en donde puesto que es un circunstancial de causa y ha llovido sigue cumpliendo la función de frase verbal. Y de esa manera queda analizada en su segundo nivel de análisis, ¿sí? Bueno, ahí tenemos, ¿sí?, con otro encabezador que no es el porque, ¿sí? Bueno, vamos a hacer la última, que es sin nexo, porque también hay proposiciones subordinadas adverbiales, ¿sí?, con función de circunstancial de causa sin nexo. Veamos cuáles son. Muy bien, vamos con la última función que cumple la proposición subordinada adverbial, ¿sí? Que ya tenemos la de circunstancial de causa, ya tenemos la que modifica a una palabra, ¿sí?, que no sea el verbo principal de la oración, pero también podemos encontrarlos, ¿sí?, con
sin nexo, es decir, proposiciones subordinadas adverbiales de causa sin nexo. Es decir, que no van a tener un encabezador como nexo, ¿sí? Sino que van a tener como encabezador de la proposición subordinada, ¿sí? Una palabra en gerundio, es decir, un verboide en gerundio, ¿sí? Miren ustedes, ahí se encuentra, ¿sí? Pero primero leamos la oración para poder entenderla. Pensando que se tardaba, tomó un taxi. Lo primero que debo hacer es marcar los núcleos verbales. Después debo circular, en este caso, el gerundio, que me va a decir dónde empieza y dónde finaliza la proposición subordinada, ¿sí? Voy a separar en sujeto y predicado. ¿Quién tomó un taxi pensando que se tardaba? Él o ella. Entonces estamos en presencia de un predicado verbal simple con sujeto tácito, ¿sí? Un modificador directo, taxi, núcleo. ¿Qué es lo que tomo? Un taxi. Perfecto, ya tenemos el objeto directo, ¿sí? Y acá tenemos lo que es la proposición subordinada incluida adverbial en su función de complemento circunstancial de causa. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ¿por qué tomó un taxi? Porque estaba pensando que se tardaba, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Bueno, pero esta proposición, ¿sí? Va encabezada por un gerundio, ¿sí? Eso hay que tener muy, pero muy en cuenta, ¿no? Que no tiene ningún nexo, ¿sí? Pero sí tiene un gerundio. Podemos tener proposiciones subordinadas adverbiales de causa encabezadas por gerundio también, sin nexo. Bueno chicos, sí, les agradezco mucho la atención. No se olviden por favor de colocar me gusta, de activar la campanita de notificaciones y de suscribirse a mi canal para poder seguir subiéndoles videos que seguramente les van a interesar y les van a servir para el colegio. Nos estamos viendo, hasta luego.